Saludamos a Osvaldo Segarra, jefe de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU. Por supuesto, estamos en un momento en el cual hay mucha expectativa por el retorno presencial a clases, pero también mucha preocupación por algunos proyectos de ley presentados en el Congreso. No es la primera vez que SUNEDU de alguna manera entra, ¿no?, o es amenazado por un embate que, en mi opinión, busca, por supuesto, recortar su autonomía. SUNEDU es el ente que, para empezar, licencia, ¿no?, a las universidades, les da este piso mínimo que garantizan estándares, como repito, mínimos de calidad en nuestra enseñanza universitaria. Señor Segarra, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, encantado de estar en tu programa, Enrique, como siempre, a tu disposición en lo que consideres conveniente. A usted las gracias. El proyecto de ley presentado por el congresista Esdras Medina, a la sazón presidente de la Comisión de Educación, lo comentábamos con el propio autor hace un par de días, lo que busca en principio es, de estos 7 miembros del directorio, darle 2 a universidades privadas, 2 a universidades públicas, 1 a, me parece, al Ministerio de Educación, otro al CINEACE, otro al CONCITEC, y que entre esos 7 se nombre al presidente de SUNEDU. Es decir, las universidades como tal, de saque, ya tendrían mayoría. Ahora lo que sabemos es que hay 5 miembros del directorio que son elegidos por concurso público. Está el representante de CONCITEC y el presidente de SUNEDU, o el superintendente, mejor dicho, de SUNEDU, el presidente del directorio, lo elige pues el Ministerio de Educación. Con esta introducción, ¿es obvio que se le estaría recortando autonomía a SUNEDU o no? ¿No pasarían los supervisados a elegir al supervisor? ¿No regresaríamos al ayer? Yo creo que esta ley, este proyecto de ley, que es un anteproyecto, seguramente va a ser motivo de un análisis profundo de la Comisión de Educación, y seguramente van a pedir opiniones a diferentes actores del sistema educativo universitario, porque es importante la propuesta que está haciendo. En una aparente propuesta de querer recuperar la autonomía universitaria, que nunca la perdieron, y que esas, digamos, condiciones en las cuales profesores, digamos, incluso alumnos, incluso asociaciones de universidades presentaron ante el Tribunal Constitucional una denuncia, si se quiere llamar así, sobre esta pérdida de la autonomía universitaria. El Tribunal Constitucional hace tiempo que ha zanjado este problema y ha dado el veredicto o la sentencia de que en ningún momento se pierde la autonomía universitaria. Y somos celosos en la SUNEDU de respetar la autonomía universitaria. El respeto a la autonomía universitaria en cuanto a su libre ejercicio de la actividad académica, de su organización, de su procesos de investigación, su desarrollo, digamos, de infraestructura o también de tecnología, es potestad libre de la universidad. Nunca hemos puesto un cuestionamiento a esto. Lo que sí, digamos, el encargo que nos ha dado la ley universitaria cuando crean a la SUNEDU es que nosotros tengamos funciones principalmente como un órgano, como un organismo técnico público especializado. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos autonomía técnica, autonomía administrativa, autonomía económica, constituimos un pliego, etcétera, etcétera. Tenemos toda la potestad para hacer cumplir la ley, no que se nos antoje hacer algún otro tipo de supervisión. Simplemente nos encargamos de que las universidades, que por ley todas deberían presentarse al proceso de licenciamiento, deben reunir las condiciones básicas de calidad. Condiciones básicas mínimas de calidad. No estamos pidiendo estándares de calidad que corresponden al CINEACE. Nosotros somos, digamos, exigimos que se cumpla o evaluamos que se cumplan las condiciones básicas mínimas que debe tener. Todas estas condiciones básicas
están enmarcadas en el artículo 27 de la ley universitaria. No es que tampoco lo hayamos inventado. El artículo 27 de la ley universitaria están las condiciones básicas. La SUNEDU lo que ha hecho es desarrollar esas condiciones básicas, con componentes, con indicadores y con medios de supervisión o de verificación. Eso es el proceso de licenciamiento. Y ese proceso de licenciamiento indudablemente ya culminó. De las 145 universidades, incluyendo algunas escuelas de posgrado, 51 lamentablemente dejaron de funcionar, porque la SUNEDU no clausura universidades. Esa es una falacia que se dice. Nosotros no clausuramos instituciones, nosotros autorizamos el funcionamiento. Que si hay aquellas instituciones que van a ejercer la actividad académica, deben cumplir con las condiciones básicas de calidad. Ese es un principio importante. Ahora, al punto que me pregunta, simplemente mencionar que creo que hay un poquito de información, de falta de información o de desinformación también puede existir. Ningún organismo de regulación, los que van a ser investigados o regulados forman parte de ese organismo. Por ejemplo, para que sea claramente definido, la banca, los bancos y las empresas aseguradoras no eligen a la Superintendencia de Banca y Seguros, ni siquiera proponen a los miembros de su directorio. El sistema de OCITEL, ninguna institución de telecomunicaciones propone a lógico, los es que miembros los regulados no pueden elegir a los reguladores, pero por eso yo le preguntaba, porque ahora ha sido muy comentada la intervención de la rectora de San Marcos en la comisión del Congreso, que dice: nosotros los rectores no queremos formar parte de SUNEDU, queremos que rectores de la universidad pública más antigua elija al superintendente. ¿Cuál es la universidad más antigua del país? San Marcos. Pero San Marcos es una de las reguladas, por más antigua y respetable que sea. ¿No se está entendiendo este concepto entre los mismos rectores? ¿Siguen pensando que su autonomía se ve afectada entonces? Yo creo que es una interpretación inadecuada de lo que hace la rectora de la Universidad de San Marcos, con todo el respeto que me merece su autoridad. Ellos no pueden elegir a los reguladores del sistema. Por esa razón, cuando dicen nosotros vamos a elegir, o vamos a decidir, o vamos a elegir a los representantes de las universidades públicas o privadas, están sometiendo a la persona que es elegida a dar cuenta a quienes lo han elegido. Y por lo tanto pierden totalmente autonomía. Se convertirían en jueces y partes. No podrían, digamos, cuando llegue el caso, a supervisar, fiscalizar una universidad, cuando los que van a decidir por mayoría son provenientes de estas instituciones nombradas o designadas, así sea en un proceso electoral. Y recordemos, por favor, sí, termine, por favor. Yo creo que el Consejo Directivo actualmente, a pesar de que la señora rectora dice que quienes deben conocer al interior y el exterior de las universidades, creo que le falta información. Los 7 miembros del Consejo Directivo de la SUNEDU son docentes universitarios, profesores principales, doctores, y muchos de ellos galardonados y con una amplia experiencia. Pero en el caso actual, los 5 directores son elegidos por concurso público. Por ejemplo, le digo, yo fui parte del primer consejo directivo. Nos presentamos 240 postulantes, de la cual se eligieron, o se decidieron, o resultaron elegidos por concurso, 2 profesionales que provenían de universidades públicas. El que habla fue de la universidad privada. Esto significa que nosotros no teníamos que dar cuenta a nadie. Eso garantiza la absoluta independencia que deben tener quienes tienen que entrar en un proceso regulador. Nosotros docentes, para finalizar, uno de ellos viene de la fuente de investigación universitaria y la otro componente es
una personal que, siendo docente universitario y experiencia universitaria, conoce y tiene experiencia en los sistemas de regulación a nivel del servicio público. Lo otro es el superintendente, que es el caso, ha sido designado por el ministro de Educación, a propuesta del ministro de Educación, y una resolución suprema que la firma el presidente de la República. Muy bien. Y el otro componente es el presidente de CONCITEC, que tiene asiento con voz y voto en el Consejo Directivo. Muy bien, muchas gracias. Y precisamente, aclarar a propósito de la falta de información, porque el congresista Medina señaló que el exministro Ricardo Cuenca había estado en un proceso de selección de miembros de SUNEDU Perú, y él nos aclara que no, que el primero fue en el 2015 y la comisión de selección estuvo conformada, en este caso por Flavio Figalo, Fabiola León Velarde y Gustavo Yamada durante la gestión de Jaime Saavedra. Es decir, la desinformación también se multiplica y hay que hacer la corrección cuando toca. Gracias, Osvaldo Segarra, jefe de SUNEDU, por acompañarnos esta noche. Vamos a ir